Hola a todos, hoy vamos a ver cómo usar el planificador de palabras claves. Ya sé que hay muchos otros vídeos, pero hoy lo que vamos a tratar es no solo ver cómo sacar keywords ahí, sino también cómo planificar y entender cuánta inversión necesitamos a fin de mes. Y todo esto gracias al planificador de palabras claves, que nos sirve tanto para encontrar keywords para Google Ads, como si necesitamos encontrar nuevos términos, nuevas ideas, nuevos campos semánticos para el posicionamiento SEO. E incluso se puede usar también para vídeos de YouTube. El planificador de palabras claves lo encontraremos siempre que tengamos inversión dentro de Google Ads y nos dará unos datos que son más ciertos a medida que tengamos más inversión. Lo podremos encontrar dentro de herramientas y pues dentro de toda esta parte tenemos más herramientas, medición, acciones en bloque, biblioteca compartida y planificación. Dentro de planificación encontramos 4 herramientas, de la que una no es sobre keywords en sí, sino para entender si funciona un anuncio, que es vista previa y diagnóstico de anuncio. Luego tenemos el planificador de cobertura, que es para YouTube, y las dos de keywords, que son el planificador de rendimiento y el planificador de palabras claves. En este vídeo nos vamos a centrar en el planificador de palabras claves. Cuando nosotros le damos, se nos carga la página y nos vuelve a indicar que podemos hacer tanto la previsión como las keywords. Y vendrán aquí abajo los planes que yo he podido crear de palabras claves, de cuánta es la previsión que vamos a tener y los que están compartidos conmigo, que en este caso no tengo ninguno. Para poder buscar términos tendremos que utilizar Descubre nuestras palabras claves. Así que hacemos clic y empezamos a trabajar ya con el planificador per se, ¿vale? Nosotros podemos elegir el idioma en el que queremos buscar nuevos términos y la región geográfica. Yo empezaría por aquí, vamos a poner español determinado y vamos a buscar palabras claves, por ejemplo, en México. Le damos a guardar y vamos a poner términos aquí que nosotros queramos anunciarnos porque nosotros hacemos estos servicios. ¿No? Vamos a poner, por ejemplo, clases de japonés. Idioma japonés. Aprender japonés. Estos 3 términos nos van a servir para dar al sistema ideas de lo que necesitamos. Le damos a obtener resultados y nos van a empezar a lanzar esta pantalla, esta interfaz. ¿Vale? Este que pone afinar palabras claves y que es una beta, no deja de ser una especie de filtro. Si nosotros nos vamos hacia aquí, que ahora explicaremos todas estas tablas, nos encuentra que podemos utilizar con marcas o sin ellas. Si le damos a no marcas, nos vamos a encontrar simplemente términos que se refieren a determinadas empresas como Duolingo, que es una app para aprender idiomas, Aula Fácil, la Universidad de México, la UNAM, Wikipedia y Yahoo. Aquí podemos ver Duolingo, Aula Fácil, Yahoo, NHK, que es la radio nipona y que ofrece cursos como Radio Televisión Española o la BBC. Y aquí los 3 términos que nosotros hemos proporcionado tengan o no tengan marca. Si nosotros quitamos las marcas y dejamos solo no marcas, ya desaparecen todos los que son Duolingo, NHK, la UNAM, Wikipedia, etc. Esto básicamente es para entender si nosotros queremos pujar por marca, pues tendremos que usar brand, o para entender qué otras marcas están siendo buscadas e incluso podemos entender si esas marcas están creciendo o no están creciendo. ¿Vale? Perdón por el lío, vamos otra vez aquí. Y en este caso, pues, por ejemplo, vemos que Duolingo está más o menos estable, que Aula Fácil está en decadencia, que Berlitz ha tenido que hacer algún tipo de anuncio o algo que está para arriba, NHK va para arriba, pero bueno, son todos bastante pequeños, ¿vale? Las no brand, como ya lo hemos visto, pues son simplemente genéricas y donde tendremos que estar pujando. Vamos a seleccionar todo y vamos a eliminar esto. Cuando ya tenemos el planificador de palabras claves entero, podemos elegir diferentes acciones para afinar, ¿vale? Por un lado, vamos a ver los 3 términos que hemos puesto, que son estos de aquí: clases de japonés, idioma japonés y aprender japonés, y son las palabras claves proporcionadas.
Y luego aquí tenemos las ideas que nos ofrecen. Aquí podemos entender cuáles son las precisiones que vamos a tener. Promedio de búsquedas mensuales, 1600 para clases de japonés, 4400 para idioma japonés y aprender japonés otros 1400. Y si le damos aquí a Google, podemos elegir también los paneles de búsqueda y vamos a ver cómo cambia la película. Las clases de japonés incrementan 5000 búsquedas mensuales, el idioma japonés 1000, pero aprender japonés tiene un crecimiento de 10.000 búsquedas, bastante más. Yo por lo general lo hago simplemente con Google porque los paneles de búsqueda traen mucho tráfico, pero las conversiones son muy pequeñitas, entonces prefiero hacer un escenario más realista. Además, nosotros podemos coger el rango de fechas y podemos poner todo lo disponible. Entonces empezaremos a buscar términos desde que está esta cuenta, marzo 2017, hasta ahora, que vemos que creció un 50% más. O podemos elegir los últimos 24 meses y los últimos 12 meses. El rango de fechas es hasta el más pesado y es mes cerrado, es decir, no podemos tener hasta el 15 de marzo, no podemos tener hasta el 21 de marzo, sino que tendremos final hasta febrero. Aquí abajo vamos a poder ampliar nuestras búsquedas eligiendo idioma, añadiendo esta keyword, idioma, aprender clases, enseñanza de idiomas. Como veis son concordancias muy amplias que en mi caso no merecen la pena, salvo quizás curso de japonés, que le añadimos y directamente la pondremos, ¿vale? Formación pues puede ser muy amplia. Si nosotros añadimos formación, puede ser formación profesional, formación en salud, formación en técnico de prevención, etcétera. Entonces no me indican ninguna intencionalidad esas keywords y prefiero descartarla. Vamos a lo que sería el gráfico, que podemos ver la evolución del total y de móvil, ¿vale? Es decir, la línea roja es un área y esta diferencia que hay hasta la línea azul sería desktop, que digamos nos lo oculta, ¿no? Pero tendríamos que hacer esa resta. Entonces si en móvil tenemos 22.000 y el total son 38, pues básicamente hay 16.000 en desktop, que tampoco es para dejar de lado, ¿no? Aquí podemos ir viendo las tendencias, por ejemplo en julio baja, en octubre sube y ahora en febrero ha subido más. Podemos elegir diferentes tipos de gráficos en el que nosotros aquí veremos qué es la tendencia que se está siguiendo, luego por plataforma, que es lo que veíamos antes a lo largo del tiempo, y en este caso pues vemos que móvil es 60%, prácticamente entre tablet y móvil pues abarcan el 60% y los ordenadores de desktop un 39%. Normalmente no se separa el presupuesto de móvil a desktop salvo casos muy puntuales, porque con los modelos de atribución y las estrategias de puja que van haciendo cross device pues no merece la pena, porque nos estamos perdiendo parte de la película si solo hacemos puja en un determinado dispositivo. Luego tenemos el desglose por ubicaciones, que nos dirá dónde están estas búsquedas. Pues por ejemplo en el Estado de México hay un 15,8% y en Ciudad de México un 14% de estas palabras claves. O sea, entre los dos tenemos prácticamente un 30% de las búsquedas. Pues esto nos puede indicar si está alineado o no a lo que necesitamos, ¿vale? Si nosotros pues tenemos clases de japonés online, pero nuestra sede está en Jalisco y hay un porcentaje muy fuerte de presencial, pues no nos va a merecer la pena a lo mejor tener el resto de campañas. Es un tema ya de negocio y que tendremos que ir revisando. Se puede bajar a nivel de municipio, que entonces también pues de nuevo cambia la película, porque de un estado del Estado de México a poner solo Puebla, por ejemplo, un 2,6, pues ya está mucho más desagregado. Y ya si vamos a ciudad, pues aún más, ¿no? Aquí Ciudad de México pues un 7,2, porque bueno, con 20 millones de habitantes pues tira, ¿no? Pero el resto ya va bajando los volúmenes. Vamos a dejar el gráfico de tendencia, que es el estándar, para seguir avanzando en lo que sería el planificador. Aquí podemos ver las palabras clave proporcionadas, que son las que nosotros hemos puesto aquí arriba: clases de japonés, idioma japonés, aprender japonés y curso de japonés. Y aquí abajo las ideas que ellos nos sugieren: idioma de Japón, aprender japonés online, qué idiomas hablan en Japón, etcétera. Como veis, alguna de estas keywords viene por
este término que es bastante amplio, que es idioma japonés y que no siempre tiene esa intención, a lo mejor es más cultural. En competitividad lo que nos vamos a encontrar es la competencia que hay, si es media, baja o alta. En este caso vemos que clase de japonés online es bastante alta. Yo no he encontrado en internet ningún estudio que nos diga qué significa cada uno, pero básicamente alta es que los slots de Google Ads están todo ocupados, media probablemente es que haya 2, 3 y baja es que no hay competencia o que hay muy baja competencia, ¿vale? Muy pocos usuarios. Como veis aquí en la ayuda no nos especifica cuántos volúmenes tenemos, ¿vale? Nosotros podemos ordenar cuáles son las palabras que tienen mayor competencia para arriba y para abajo. En el mismo caso podemos hacer el promedio de búsquedas mensuales para arriba, que incluso no respetaría el orden de palabras clave proporcionada, que vemos están aquí arriba y aquí abajo. Y en medio pone otros términos que también tienen volúmenes bastante altos. La cuota de impresiones de anuncio es cuando nosotros ya tenemos anuncios sobre esas palabras, que en este caso no se da. La puja por la parte superior intervalo bajo significaría cuánto estamos pagando para estar en la primera página, en el menor de los precios, que tampoco le haría mucho caso porque al final no nos interesa estar abajo del todo salvo excepciones. Y el que más nos interesaría sería la puja por la parte superior de la página, que viene a ser las primeras 4 posiciones. Aquí podemos ver que podemos pagar hasta $9,36 por un término, 8,78, 8,41, pero son búsquedas muy bajitas. 30, bueno, ahí vemos la evolución que siempre se mantiene entre 40 y 20. Hay que recordar que los términos que aquí aparecen, los volúmenes que aquí aparecen, son solo donde podemos tener anuncios. A lo mejor encontramos en Google Trends que estos volúmenes tienen unos crecimientos más altos de lo que podría parecer. Y básicamente es porque aquí estamos cogiendo volúmenes concretos, no tendencias, como en Google Trends, que en nuestro anuncio podrá aparecer, ¿vale? Seguramente Google considera que muchas veces que no deberíamos aparecer nosotros o cualquier otro tipo de anuncio porque no es relevante para el usuario. Vale. Competencia, el valor indexado, que básicamente viene a decir que cuando un anuncio para una palabra clave concreta, pues qué ubicación tiene. Básicamente está más desarrollada esa parte de competitividad que teníamos antes, de 0 a 100, como dice aquí. Si cuanto más alto, más difícil, ¿vale? Aquí tenemos 41, 52, o sea, la mitad del tiempo está ocupado, 93, que básicamente está muy copado, ¿vale? Podemos utilizar también estos informes si nosotros estamos trabajando la sinergia SEO-SEM, en donde podremos ver la cuota de impresiones orgánicas que tenemos para esos términos y cuál es la posición media para entender si necesitamos hacer más push o menos push, o bien para entender cuánto es el valor de nuestro trabajo SEO. Si nosotros vemos cuál es el promedio de búsqueda, cuál es nuestra posición media orgánica y cuánto es el costo de esos términos, dependiendo si está arriba o abajo, podremos calcular el valor de nuestro tráfico de una manera más acertada que haciéndolo a dedo. Nosotros podemos ver también aquí vista palabra clave y vista agrupada, que agrupada va por campos semánticos, digamos. Por ejemplo, Minato, que debe ser un curso de japonés específico. Vamos a ver. Minato, curso de autoaprendizaje. Y pues ya nos quedaría simplemente dos cosas dentro del planificador de palabras claves. Por un lado, si queremos añadir palabras negativas para que nunca las tenga, que yo en este caso no diría de añadir porque, por ejemplo, muchas personas piensan en añadir el término gratis. Pues yo no quitaría el término gratis del planificador. Por un lado, para entender cuál es el volumen de ese upper funnel de personas que no están dispuestos a pagar por varias cosas, pues por ejemplo, no quieren pagar porque todavía no saben si les va a gustar el japonés, no quieren pagar porque quieren tener primero una mínima base, no quieren pagar por H o por B, pero también a lo mejor lo que buscan es que les den algo gratis, es decir, 2 meses gratis, un mes gratis,
por lo que si nosotros estamos quitando esas palabras perdemos una parte de esa previsión. Volvemos a ideas para palabras claves y aquí pues ya solo nos quedaría acabar descargándola para poder hacer este estudio de proyección de keywords a través de la información que nos da el planificador de palabras claves. Nosotros lo podemos bajar en CSV o en hojas de cálculo. Yo prefiero las hojas de cálculo. Aquí le pondríamos el nombre que vamos a poner planificador de palabras claves ejercicio. Le damos a descargar. Se va preparando el informe y cuando acabe ya solo falta darle a abrir hoja. Antes de seguir viendo este vídeo, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte detalles de los próximos vídeos. Gracias. Bueno, vamos ahora a trabajar con las palabras clave ya en el Google Sheet porque tenerlas en el planificador y añadirlas no nos ayuda nada. Aquí vamos a ver las mismas métricas que teníamos antes y también pues ya viendo cuáles son las tendencias mes por mes y qué concepto. A mí una de las cosas que primero me gusta hacer es ponerle un buen formato. Aquí vamos a poner números, vamos a poner euros, aquí vamos a poner números y aquí también podemos poner todos los números. Con esto lo vamos trabajando. ¿Qué podemos entender con esto? Bueno, pues por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es entender cuánto presupuesto necesitamos nosotros. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto es lo máximo que necesito invertir. Pues lo que podríamos coger es hacer una fórmula bastante sencilla de las búsquedas mensuales que hay por el máximo de puja. Le damos y nos vamos a encontrar que todas las keywords sobre aprender japonés, queramos o no, nos valdrían o tienen un valor económico de 9.688 euros mes. ¿De acuerdo? Esto no significa que sea la inversión que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el CTR, que en este otro vídeo podéis ver qué es. Tendremos que tener en cuenta competidores, tendremos que tener en cuenta qué estrategia de puja seguimos y que al final la puja va perdiendo poder en base a cuánto podemos conseguir. Pero bueno, esto ya nos da una estimación de toda la inversión, ¿vale? Vamos a quitar esto y vamos a inversión total mes. Pues nos da este volumen. Ya sé que, bueno, pues podemos entender cuándo es la palabra clave más cara. Pues podríamos poner la función max y decir, a ver, la más cara está en 9.36, ¿vale? Que podemos ver, hacemos un filtro y vamos a ver si es correcto o no. Te lo quito un vacío y es estudiar japonés en Japón, ¿vale? 9.36 y hay 100 búsquedas mensuales. Este es el primer punto que podemos mirar, ¿vale? Vamos a poner máximo CPC y luego podemos poner promedio de CPC para entender cuál es. Entonces cogemos y ponemos esta fórmula que es valores ponderados. El valor que nosotros queremos poner es el del máximo CPC y el de los pesos, el volumen de búsqueda. Vale, nos dice que nos da problema. ¿Por qué? Porque es texto y no se puede ver forzado al número. Esto es lo que comentamos antes. Vamos a elegir entonces solo una parte importante. ¿Cuáles son los valores que vamos a coger? De nuevo,
estos, vamos a coger los que podemos ver y los pesos estos, y nos da que el promedio de CPC ponderado es 0,82. 0,82 es lo máximo que vamos a pagar. Fijarse que aquí hay uno de 4,36. Si yo hubiera puesto simplemente la fórmula average, tendríamos 1,13, que es más alto y estaría siendo un outsider sobre todo este tipo de pujas. Entonces, bueno, pues con esto, ¿qué también podemos decir? Pues si yo, por ejemplo, necesito llevar 500 usuarios al mes a mi sitio web para que tenga una conversión normal, pues yo diría 500 por 0,82, pues esta va a ser la inversión que yo necesito, ¿vale? Vamos a ponerlo más bonito. Tráfico necesario, 500 usuarios mes. Inversión, pues sería básicamente, como hemos puesto, el volumen que nosotros necesitamos por este CPC. Entonces aquí tendríamos el total de todo lo que es la web, y aquí cuánto nosotros necesitaríamos. Ya como colofón final, lo que tendríamos que ver es si nosotros tenemos los datos de conversión rate de nuestra página. Imaginad que para un sitio de lead generation es 12%, podríamos ver cuántos leads vamos a conseguir, que serían 60, y lo que podríamos entender también es cuánto sería nuestro CPL, que sería esta inversión entre estos 60, nos daría las métricas de conversión de nuestra web, ¿vale? Si nosotros pensamos que 60 son insuficientes, pues podemos ver si necesitaremos más tráfico, ¿vale? Pues digamos, necesito, como esto es una regla de 3, necesito 1000, pues se multiplica 120, el CPL no cambiaría. Si cambiaría si, por ejemplo, aquí yo pongo que el promedio que solo queremos pagar por estas keywords, ¿no? Ya veréis que aquí aumenta bastante. Y nada, como veis, esto ya es juguetear y poder hacer cosillas para entender, bueno, pues eso, cuánto tráfico estamos ahorrando si llevamos SEO, cuánta inversión necesitamos si queremos llevar SEM. Muchas gracias y hasta la próxima.